¿Qué más podemos informar a estas horas con el director de áreas silvestres del MADES, Rafael Sosa, que también con su equipo están respaldando el trabajo de los guardaparques? ¿Cómo le va, señor Rafael? Buenas noches. Buenas noches, Judith, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi saludo para vos y la teleaudiencia. Bien, señor Rafael, muchísimas gracias por atendernos. Me imagino que es arduo el trabajo que están haciendo allí en la zona, no ha de ser fácil, pero nosotros por acá estamos informando, tratando de acompañar el minuto a minuto el trabajo que hacen. Bueno, realmente hiciste un detalle bastante pormenorizado de todas las actividades que están haciendo los guardaparques desde el sábado que se había iniciado el protocolo de búsqueda y localización justamente del señor Wenceslao. A la fecha y a estas horas es poco todavía lo que podemos tener de noticia, ¿verdad? O sea, estamos con la búsqueda, se está haciendo los trabajos por cuadrante como habíamos expresado ya anteriormente. Y realmente todavía no tenemos noticias de ningún hallazgo ni tampoco algún resto que podamos haber encontrado de ropa o de alguna cuestión que pueda indicarnos por lo menos hacia dónde se fue el señor Wenceslao. Director, la zona donde desaparece el señor Wenceslao, ¿él desaparece del cerro de la cima o en qué punto, según lo que explicó su acompañante, que sí pudo salir? Bueno, ahí hay que tener en cuenta que se llega con vehículos hasta la zona de camping, que es el lugar donde, vamos a decir pronto y rápido, es un lugar donde normalmente se estacionan los vehículos. Sí. A la mano derecha está el sendero que conduce a una de las partes del Cerro León, ¿verdad? Donde normalmente los visitantes van y se sacan fotos y tienen una vista realmente privilegiada. Eso... Lógicamente ellos subieron, según lo expresado, y nosotros iniciamos la búsqueda justamente en el punto que este señor belga había comentado que ellos se separaron, vamos a decir, ya bajando del mirador, ¿verdad? Entonces eso como te había comentado se hace por cuadrante, son 5 kilómetros cuadrados que se hace un rastrillaje y se está entrando con machete, con foice, realmente es un trabajo bastante lento y arduo, ¿verdad? Pero lo que hay que tener en cuenta de esto es que ni un metro cuadrado hay que dejar de buscar, ¿verdad? Entonces eso, para que sea de manera ordenada, se está haciendo por cuadrante, con apoyo también de drones. Hay un ciudadano también de la colonia menonita que se había acercado con un dron que tiene un sensor térmico, también se estaba usando eso. Son 6 grupos de 10 personas que están incursionando en el monte. O sea que ¿es alto el lugar donde ellos subieron, director, o no llegaron a subir todo o ya estaban bajando? No, entendemos nosotros que ya estaban bajando, sí, es una altura considerable, tiene una dificultad media el ascenso por ese sendero. Por lo menos lleva 1 hora hasta llegar a la cima, ¿verdad? Es empinado, director. Es bastante empinado y tiene también muchas piedras sueltas, ¿verdad? Por la característica propia del terreno. Sí, ¿y está señalizado el sendero para subir al cerro, no, director? Sí, claro, está señalizado, por eso que era justamente un poco probable que se pueda perder el sendero, ¿verdad? O sea, la línea del sendero está bien señalizado. Hay una sola parte donde hay una bifurcación de un sendero viejo, pero que igualmente conduce también al mismo lugar de camping, ¿verdad? O sea, es digamos un sendero un poco más largo, pero que ya está en desuso. Probablemente haya habido esa confusión en ese sector, según lo que nos explicó este ciudadano belga. Sí, por eso justamente le consultaba, director, porque en la mayoría de los cerros, en mi caso particular ya al menos visité algunos, tienen la flechita, las señalizaciones, no siempre acompaña un guía, ¿verdad? Entonces quería saber si en este caso también se daba esa suerte que por lo menos puede ser un indicador para conocer nada más los detalles y de por ahí algo que llame la atención en torno a este caso que hasta ahora no tiene ningún elemento, o sea que ni una prenda, nada no encontraron en el sitio, director. Así mismo, Judy, hasta el momento nada. Y sí, es bastante sencillo seguir el sendero por la sencilla razón que al salir del sendero ya la vegetación misma no te va a permitir salir de eso. O sea, ya tenemos que usar alguna herramienta para poder ir abriendo camino por las condiciones mismas del monte, ¿verdad? Es un monte muy tupido, muy cerrado. Hay muchísima vegetación, entonces es
prácticamente difícil salirse del sendero, ¿verdad? Cierto, porque estoy viendo las fotografías del momento de la incursión por parte del equipo de búsqueda, director, y veo que es una vegetación muy cerrada en un momento dado. O sea que es un poco hasta desesperante pareciera hacer salir del camino del sendero. Claro, realmente es así. En algunas imágenes que estás pasando, ¿verdad? Sí. Es el cauce seco del Timani, ¿verdad? Donde vos ves esa vegetación y una cantidad considerable de piedras. Ese es un cauce seco de uno de los brazos del río Timani. Ah, ya. Y director, a la altura de donde supuestamente desaparece este señor, ¿existe algún precipicio, algo donde se pueda sospechar una caída? Bueno, realmente, como te decía, es una característica bastante empinada, pero tanto como un precipicio, no. El lugar un poco de cierto riesgo sería el lugar donde está en la cima, pero es una meseta, ¿verdad? Eso sí, tiene una altura, pero tampoco, o sea, no, concretamente a la pregunta que me decís, sí. no de esa característica, ¿verdad? Bueno, ¿y qué sospechan a estas alturas, director, referente a esta desaparición? Y atendiendo otros casos de desaparición, ¿cuál podría ser el contexto? O sea, que si es que una persona cae, o sea, que se le podría encontrar en los alrededores, ¿habría un sitio donde es impenetrable para poder entender? Bueno, realmente yo te tengo que decir que las expectativas nuestras todavía son bastante altas de poder encontrarle. Tal vez con alguna lesión, podría ser algún tobillo golpeado o alguna otra lesión que no le permita él desplazarse mucho, pero por supuesto que a medida que van pasando las horas eso se vuelve mucho más crítico por las condiciones, ¿verdad? Digamos que una condición favorable es justamente el clima que entre ayer y hoy estuvo con cierta cantidad de lluvia caída, tampoco tuvimos un sol bastante, digamos, fuerte, que es otra característica de ahí, ¿verdad? El sol y la temperatura que por lo menos en este momento de búsqueda, tal vez sea eso una condición favorable para el señor Wenceslao. Claro. Pero honestamente te digo, estamos entrando en momentos críticos por los días que ya van pasando. Claro. Eso es algo preocupante. Incluso atendiendo al propio relato, a la versión que dio su compañero, de que ya estaba cansado, de que ya no tenían agua, entonces esto se vuelve más preocupante a medida que pasan las horas. Director, en horarios de la noche no están haciendo las búsquedas. No, lo que sí se hizo es bombas de estruendo, ¿verdad? Para ver si es que hay alguna respuesta del señor Wenceslao al escuchar eso. Eso se hace a la noche, luces también, eventualmente, para poder indicar una ubicación. Pero es justamente, insisto mucho nomás en la geografía del terreno. Sí. Es muy difícil y realmente cansador. Nosotros con los 6 grupos de búsqueda que estamos teniendo, se está haciendo una cierta rotación para poder un poco también el personal ir descansando, pero no va mermando, ¿verdad? O sea, lo que entra un grupo, sale otro, ¿verdad? Es más o menos esa la metodología. Y también, insisto, son 6 drones que estamos teniendo haciendo el sobrevuelo por arriba. Entonces, ante cualquier vestigio mínimo, por más que sea insignificante, eso se tendría que ver y eso va a tirar una coordenada para que por tierra podamos ir a llegar al lugar, ¿verdad? Pero es muy complicado porque lo que uno ve de arriba es un bosque cerrado, vegetación exuberante y es todo lo que ve, ¿verdad? Totalmente, yo veo las fotos y la verdad que me sorprende, ¿verdad? Cómo pueden hacer incluso ese trabajo con todo lo que pueden, me imagino, tratan de alguna manera también de agilizar justamente por esta preocupación de que están a contrarreloj. El tema del sobrevuelo, director, en ese sentido puede servir mucho porque justamente si vemos de arriba, poco nada se ve lo que hay debajo de los árboles. Bueno, hay que tener en cuenta que toda herramienta que podamos usar y todo lo que esté a nuestro alcance va a ser útil. De hecho que sí. Hay que tener en cuenta también que el Grupo SAR tiene una harta experiencia en rescate y localización también, inclusive para poder hacer un poco una evacuación médica inmediata, que es lo que podríamos necesitar en este caso. Entonces, yo creo que todas las herramientas que se están poniendo a disposición son útiles. También están viendo el equipo canino, ¿verdad? Para poder hacer también el rastrillaje. O sea, todas las herramientas que podamos tener a nuestro alcance van a ser útiles. Es cierto, es cierto. Ahora, ¿hicieron hoy el sobrevuelo, director? ¿O no daba la condición del clima?
Yo tengo entendido que hasta mañana, cercano al mediodía, no hay condiciones climáticas para el vuelo. Por lo menos el avión que se fue ayer, por las características del avión, pudo ir y volver, ¿verdad? Porque tiene un vuelo instrumental y es un avión de un tamaño considerable, con un piloto de mucha experiencia, ¿verdad? Pero ese mismo avión hoy no tenía condiciones de ir al lugar. ¿Mañana en qué se van a enfocar, directores, de tempranas horas? ¿En qué va a consistir el trabajo? Bueno, nosotros la actividad empieza a 5:15, 5:30 de la mañana, ya se van de vuelta a los grupos, ¿verdad? Y continúan, como te decía, son cuadrantes que cada uno tiene coordenadas con GPS que van haciendo ese rastrillaje. La idea es que no quede ni un metro sin hacer un rastrillaje exhaustivo. ¿Es lento? Sí, es muy lento, considerando que hacer 2.000, 2.500 metros dentro de esa vegetación y lleva casi mediodía, ¿verdad? Para poder ir cuadrando todo eso. Director, ¿en esa zona hay guías que puedan acompañar para estos recorridos? ¿Se puede pedir para que la gente pueda entender en el caso eventual que quieran visitar y también que conozcan el riesgo que conlleva en el caso de no seguir las indicaciones? Bueno, justamente esa es una condición limitante del parque, ¿verdad? Sí tenemos guardaparques de muchísima experiencia. Normalmente, si hay una solicitud para acompañar hasta ese punto en donde estamos hablando, porque es lo único que realmente uno puede ir a ver ahí, ¿verdad? Después ya no hay mucho que ver. Solemos acompañar normalmente, ¿verdad? En este caso no solicitó el acompañamiento porque también hay que tener en cuenta el señor Wenceslao, un señor que ha ido, pero infinidad de veces ahí al lugar, ¿verdad? O sea, era un señor conocedor del lugar. Bueno, director, estamos pendientes al trabajo de ustedes, muchísima fuerza y esperemos que todo este despliegue tenga un resultado positivo de ubicar a esta persona. Realmente, Judith, te agradezco a vos, a la teleaudiencia también y una vez más agradecer a todas las personas que mancomunadamente están ayudando. Acá es un esfuerzo interinstitucional. Sabemos de ciertas limitaciones también de cada institución, pero bueno, yo creo que la sumatoria de todos es lo que nos hace llevar un poco adelante este trabajo y ojalá Dios quiera que sea con un resultado positivo ya muy pronto, ¿verdad? Así será. Bueno, fuerza a los muchachos que hoy trabajaron mucho, mañana temprano tienen que empezar otra vez. Gracias, director. Muchas gracias a ustedes. Ahí está, de paso repasando un poquitito ahí las imágenes, fíjense lo que es esta vegetación cerrada. Este es el lugar exacto donde se encontró el vehículo de ambos, que por cierto se produjo en el transcurso de la jornada de hoy. Al menos una novedad en torno al caso, que es ubicar a la camioneta, pero esto fue posible mediante justamente la salida del amigo del desaparecido, porque él sí pasó la noche dentro de esta camioneta. Para el efecto tuvo que romper allí la ventanilla porque la llave no tenía consigo, lo llevó el señor Wenceslao. Pasó la noche dentro de la camioneta, al día siguiente salió por ayuda, encontró. Llegaron hasta el sitio, ubicaron la camioneta y empezaron las primeras búsquedas. Lo están haciendo por cuadrante, lo dijo el propio director de Áreas Silvestres del MADE. Estamos viendo a todo el equipo que está trabajando incansablemente ya desde el día, posterior al 31 de julio, estos primeros días de agosto, están concentrando todo su esfuerzo para poder tener información sobre este ciudadano. Recordar que no es el primer caso que se produce allí en el Parque Nacional, en este caso Defensores del Chaco, mejor dicho. Y es preocupante lo que ocurrió. Hay que ver si efectivamente se trata de una desaparición por desatinamiento o qué pudo haber ocurrido allí, porque fíjense, no hay otra forma de irse hacia otro sitio. El sendero, como dijo el propio director, ahí está, prácticamente señalizado con las piedras. Si se sigue eso, se llega, pero si uno no es conocedor, evidentemente se puede perder. Pero en el caso del señor Wenceslao, como explicaba el director, era prácticamente habitual de la zona, o sea, siempre acompañaba a las personas que querían visitar y lo invitaban, y él decidía hacer justamente por deporte, por pasión misma. Pero en este caso no regresó. Vamos a seguir acompañando este caso muy de cerca. Breve corte y ya hablemos con más de Cuapé.